Y pues hoy vamos a ir a la Escritura, vamos a continuar con la serie en la que estamos. Si se recuerdan, la serie en la que estábamos se llamaba Somos. Seguimos en la carta a los Efesios, seguimos estudiando de la Biblia, esa carta que se llama Efesios, que la escribió Pablo el apóstol para esta iglesia de gentiles, es decir, de no judíos. Y qué bendición ha sido, ¿no? Por los últimos domingos, la verdad a mí me ha bendecido mucho. Pero llegamos a una parte en la carta en la que las palabras de Pablo tienen más que ver con cómo vivimos que con quiénes somos. Aunque por supuesto él sigue arrojando doctrina acerca de quiénes somos, sus palabras son más enfocadas en cómo vivimos. Entonces, este es el segundo domingo, George, de Vivimos, creo que sí, ¿verdad? Es el segundo y hoy vamos a ir a Efesios 4 a partir del versículo 7. Entonces, por favor, te invito a que vayas para allá. Efesios 4, versículo 7 al 16. No hay monitores, ¿verdad? ¿O sí? Muy bien. Te invito a que nos sigas en tu teléfono para que vayas leyendo, y si no, pues aquí está la escritura de hoy. Yo voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, ¿sale? Y vamos a leer. Dice así Pablo, continúa diciendo, la semana pasada Jorge enseñó del versículo 1 al 6 y hoy empezamos en el 7, ¿sale? Versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? De Cristo. Digo conmigo, Cristo. El don de Cristo. O versículo 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, dice Pablo, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Digo conmigo, todo. Y él dio, versículo 11, ya me pasé, ¿sí va? Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para la edificación de qué? ¿Para la edificación de qué? El cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, dice Pablo, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Suena un poquito confuso, como un laberinto de palabras, pero vamos a ir ahí a desglosarlas, ¿sale? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos recibir el día de hoy de parte de ti, Señor, porque en cada cosa que leemos aquí, en esta porción de la Escritura, es tu palabra hablándonos a nosotros. Señor, mi oración en esta mañana por mis hermanos aquí presentes es que tú distribuyas como tú quieras a corazones de cada uno verdades que marquen su vida y su corazón, Señor. Que después de esta reunión aprendamos más cómo vivimos, aprendamos más de lo que tú quieres para nosotros como iglesia, con los dones que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, fíjense que hace como creo que 15 días o algo así, estaba viendo yo en la televisión, bueno, pues ni siquiera veo la tele ya, pues en YouTube, un concierto tributo que hizo una banda de rock de Estados Unidos muy famosa que se llama Foo Fighters, porque a inicios de este año, en mayo, falleció su baterista. Pero hagan de cuenta que el baterista era el mejor amigo del que canta. ¿Alguien sabe de lo que le hablo más o menos? Quizás sí, ¿verdad? Entonces el cuate que canta a su vez era baterista de un grupo muy famoso que se llamaba Nirvana en los 90s, que fue muy famoso Nirvana. Entonces estamos hablando algo raro porque
a este cantante se le han muerto 2 compañeros de banda que eran aparte sus súper amigos, ¿no? Entonces hicieron un concierto tributo, son 2 partes. La primera fue en Inglaterra, en Londres, y la segunda va a ser en Los Ángeles en este mes o el próximo mes, no lo sé. Pero el punto al que quiero llegar es algo que me encantó, es que este concierto no solo fue algo lindo en la cuestión emocional, rendirle tributo a su amigo con el que giraron por todo el mundo y tocando esas canciones. Fue un espectáculo muy padre, porque fíjense que este cuate invitó a un montón de grupos de todo el mundo a ser parte del evento. Es decir, invitaron a los músicos de Queen, por ejemplo, al baterista y al guitarrista de Queen, a los músicos de Led Zeppelin, a los músicos de David Bowie. Invitaron a un montón de músicos y los tuvieron ahí y cantaban las canciones que a este baterista, en paz descanse, le gustaban. Entonces hagan de cuenta que agarraron el playlist de este cuate, la música que siempre escuchaba, lo que traían sus audífonos, yo creo, que nos las vamos a tocar en vivo con los artistas que las compusieron. Entonces se me hizo increíble, y una cosa que me encantó fue que el objetivo de este evento era rendir tributo a este baterista, era generar comunidad, hacer algo extraordinario en la industria, en el mundo del rock, ¿sí? Y cada persona que fue ahí de los músicos que tocaron les sirvió al propósito. Tenías ahí al guitarrista de Queen, por ejemplo, ¿no? Al guitarrista de Led Zeppelin. Tenías tenías los músicos más importantes que yo creo que tienen el ego más grande quizá y el éxito más grande en sus ramos, han llegado hasta la cúspide y estaban ahí en el estadio de Wembley llenísimo con miles y miles de personas disfrutando y sirviéndole a la canción. Es decir, por ejemplo, una canción tocó el baterista de una banda de rock pesado muy famosa con el vocalista de otra banda e interpretaron una canción que no era ninguno de sus grupos, pues. Todos trabajaron en equipo. Si yo era el baterista, no importa que no toque mi propia canción y satisfaga mi propio ego, voy a ir ahí y vamos a tocar la canción de este otro grupo, porque queremos servir el propósito de este evento al que venimos. Y cada quien con lo que sabía hacer, se juntaron y fue increíble. Me gustó mucho ese trabajo en equipo. A mí obviamente lo disfruté mucho. A lo mejor ustedes van a decir, ¿de qué está hablando Chess en este momento, no? Perdón, he tomado mucho café hoy. Entonces hoy vamos a poner ese concierto y lo vamos a disfrutar todos en vez de predicación, porque aparte es el cumpleaños de Elías. Felicidades, Elías, feliz cumpleaños. Levanta la mano, Elías, para quien no te conozca. La verdad, a mí me gustó mucho el trabajo en equipo que vimos ahí, y no encontré una mejor manera yo, su pastor poco bohemio, no sé cómo decirlo, de explicarles lo que vamos a ver en la Escritura, que eso, porque a mí me gustó mucho el decir, voy a abandonar lo que es mi propia agenda, mis propios intereses, soy parte de esto y voy a servir con lo que tengo y traerlo a la mesa en orden de alcanzar el objetivo al que soy llamado, ¿no? Me gusta mucho lo que Pablo está abordando por acá. Pablo comienza a navegar, está hablando unos versículos antes, lo que Jorge nos enseñó la semana pasada. Pablo está abordando unos versículos acerca de la unidad, de ser uno mismo, de estar unidos. Y después empieza aquí a hablar un poco más de lo individual, de las cosas que tenemos por separado, cada uno, únicas, recibidas como creyentes a partir del Evangelio. Me gusta mucho porque sienta mucho de la premisa. Está hablándole a una iglesia, a los Efesios, y siente una premisa porque después, lo que sigue la próxima semana y el capítulo 5 es mucho acerca de nuestro comportamiento como creyentes. Cómo te portas, cómo dices, cómo hablas, cómo piensas, cómo tratas a la persona con la que trabajas, o tú, si eres empleador, cómo tratas a tus empleados. Vamos para allá, pero me gusta porque Pablo primero sienta cosas que son cimientos para la iglesia, porque dice, de aquí parte todo. Entonces, tengo 3 puntos para ustedes con respecto a este tema. Y el primero, ¿cómo se llama esta porción de la serie? Vivimos. Y el primero es, vivimos siendo dotados de dones por gracia de Dios. Fíjense lo que dicen los versículos 7 al 10. Vamos ahí y vamos a empezar a desmenuzar esta porción de la Escritura, ¿sale? Porque si no voy a seguir hablando del concierto y creo que no está bien.
Dice así Pablo: pero a cada uno de nosotros, versículo 7 al 10, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Voy a leer un poco más de lo que dice en la pantalla. Sale el versículo 8, 9 y 10, dicen así: por tanto, dice Pablo, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Pablo comienza, antes de hablar de los dones, los 5 llamados oficios que menciona más adelante: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, o pastores y maestros. Antes de ir ahí, comienza diciendo por qué tenemos esos llamados, por qué tenemos esos dones. Y lo que básicamente dice aquí es, primero, que nosotros hemos recibido conforme al don de Cristo, es decir, como a Cristo le ha placido darnos, repartir sus dones. Y esto solamente es por la gracia de Dios. Pero para que podamos entender por qué es que Cristo tiene la autoridad y la credibilidad para todos nosotros para recibir un don, Pablo comienza hablando y cita el Salmo 68, ¿sí? Que no vamos a ir ahí, pero esto que dice acá, esto que dice aquí, esta parte de aquí, es recitar el Salmo 68. Y lo que Pablo está diciendo es, a ver, el mismo Dios que ascendió, también descendió. Hay comentaristas que dicen que cuando se refiere a descendió aquí, profundidades de la tierra, puede ser que sí, podemos estar hablando del sentido espiritual, de haber estado en la cruz, y así como ascendió a los cielos, también descendió y arrebató las llaves del Hades, y esta parte espiritual. Pero también podemos hablar de que Jesús, siendo Dios, en su divinidad también fue hombre, también conoció la tierra, también estuvo acá entre nosotros, también sabe lo que es el trabajo en equipo, sabe la necesidad de que cada quien traiga a la mesa y en un equipo lo que cada quien tiene. O sea, es decir, Pablo está diciendo, quiero que entiendan que quien les da los dones, quien reparte los dones y las capacidades a la iglesia, es Cristo, que conoce las necesidades de su iglesia y que además tiene la autoridad porque ascendió a los cielos. ¿Y qué dice al último? Para poder llenarlo todo. Es decir, esas cosas y capacidades que nosotros tenemos como iglesia, como individuos, son cosas que a Cristo le ha placido darnos, porque su objetivo es llenarlo todo, porque al final para eso Jesús está también reinando. Ahora, Cuando Pablo está mencionando que Jesús tiene la credibilidad porque estuvo en las profundidades de la tierra, porque estuvo entre nosotros, porque Cristo estuvo aquí, es importante que entendamos que le está también dando esa palabra que dije, credibilidad, para la repartición de los dones a su iglesia, porque sabe que es lo que más le conviene. Les voy a poner un ejemplo muy barato, este sí está muy, muy barato. Imagínense, por ejemplo, ese patrón, ese dueño de una empresa, ¿no? Que de repente es muy exigente en cómo quiere que se hagan las cosas. Y dice, oye, a ver, si tú eres, por ejemplo, la persona de administración, me gusta que se administre de esta manera, me gusta que me mandes este tipo de reportes, por favor regístralos de esta manera. Si tú eres, no sé, uno de los encargados de almacén, ¿no? Tienes que tener este uniforme, tienes que manejar este tipo de carritos para que puedas agarrar los pallets y los tienes que llevar acá. Si tú eres el de la limpieza, oye, creo que los baños de tal lado tiran más agua, hay que cambiarle esto. Si eres el de mantenimiento, un patrón que conoce las áreas de su empresa se puede poner también un poco exigente en cómo quiere que las cosas sucedan, en cómo pide que las cosas se hagan. ¿Por qué? Porque conoce todas las áreas de la empresa. ¿Se me explicó? A mí me ha tocado poder ver, y ha sido muy, muy padre poder ver el asunto de gente que dice, oigan, a ver,
yo empecé mi negocio trapeando los pisos, ¿no? O empecé mi negocio cuando no tenía absolutamente nada, o empecé mi negocio cuando apenas, no sé, hoy tenemos un emporio y tenía 2 clientes. ¿Alguien ha conocido a alguien así? ¿Alguien ha conocido a alguien que empezó desde cero? Y después los ves creciendo y dices, oye, qué padre, esta persona conoce verdaderamente su empresa, y si yo voy y formo parte de esta empresa, ¿qué es lo que, si tú llegaras a formar parte de esa empresa donde está esta persona que empezó desde cero, y esa persona te dice, oye, trata de hacer las cosas de esta manera, ¿tendría credibilidad para decírtelo? Claro que sí, ¿no? Por eso a veces que la gente se batalla mucho en algunos contextos de trabajo en equipo, porque dice, oye, esta persona no tiene mucha credibilidad para decirme las cosas. A esta persona no siento que sabe de qué está hablando, ¿no? Esta persona me está invitando a lo mejor a que sea incluyente con la gente aquí de la empresa, que sea buena onda. Ese es el de recursos humanos, pero es la persona más sangrona del mundo, ¿no? Por eso Pablo está diciendo, vean quién es quien reparte los dones. Es quien ha estado entre ustedes, quien ha ido a la profundidad de la tierra y que asciende por encima de todo para llenarlo todo. Es decir, tenemos que darle la credibilidad a Jesús de que lo que sea que tú tengas bueno para aportar a la iglesia, ahorita vamos a hablar más acerca de eso, para aportar a una comunidad de personas que han creído en Jesús, eso bueno que tú tienes es un don de Dios por su gracia para que lo ejerzas en su iglesia. Eso es algo que tenemos que entender, ¿ok? No es que yo soy súper bueno y yo nací siendo buenísimo para la guitarra, ¿no? Bueno, eso sí, pues, pero Dios me lo dio. ¿Sí me explico? Dios me lo dio. Y esto es algo que tenemos que también nosotros hablar y entender en humildad. Y es también por eso, por lo que Pablo está mencionando quién es Jesús y qué hizo Jesús. Sí, cuando cita el Salmo 68 aquí. Algo importante, es una idea súper importante para mí en esta escritura. Obviamente nosotros estamos viendo la serie domingo tras domingo, ¿no? Es decir, vemos una porción el domingo y luego es lunes y se te olvida, es normal, ¿no? Se te olvida todo lo de la predicación. Pero esta carta, Pablo la escribió de corrido. Y algo que tenemos que entender es lo que les decía ahorita al principio, que unas líneas antes de estar hablando acerca de la repartición de los dones, que es Cristo quien decide qué darnos, porque Él tiene la credibilidad para dárnosla, Pablo está hablando acerca de... Está hablando Pablo acerca de lo que es la unidad. Fíjense, dice así. Pablo está animando al creyente a que vivamos de manera digna de nuestra vocación, misma propia de quienes somos ahora que hemos creído el Evangelio. Y con esto Pablo dice que vivamos con toda humildad, con toda mansedumbre, preservando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo esto nos lo explicó George la semana pasada. ¿Se acuerdan de esto? A vivir unidos, y Pablo usa varios ejemplos, usa un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios, un Padre. Y esto me encanta porque entrando al capítulo 4, Pablo habla de unidad, pero después a partir de esto que estamos viendo del versículo 7, Pablo habla de unicidad. Digo, amigo, unicidad. Es una palabra que inventé, la verdad no sé si sea real o no. En otras palabras, en esto de prioridad, en la doctrina, en el bautismo, en el Señor, en la fe, somos uno solo. Pero cuando se trata de los dones que Dios le da a su iglesia, a Jesús le place darnos individualmente cosas únicas a cada uno. ¿Ok? Es decir, no necesariamente Elías va a tener los mismos dones que yo, ni yo los mismos dones que Samuel, ni Samuel los mismos dones que Adi, ni Adi los mismos dones que Vivian. Es Cristo quien, de acuerdo a la edificación de su iglesia, los reparte como Él quiera. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad y la credibilidad de hacerlo, porque Él conoce a su iglesia mejor que tú y yo. ¿Ok? Y esto les voy a transportar esto porque para mí es tan importante. La iglesia de Jesús no está hecha para que se vea idéntica.
Porque cada iglesia es una expresión diferente de la gracia de Dios, por la multitud de los dones, pero también la multitud de las cargas. En esta iglesia las personas que estamos aquí tenemos problemas diferentes que los de la iglesia de enfrente, ¿no? Tenemos trasfondos diferentes que los de la iglesia de a la vuelta. A mí me gusta mucho porque, por ejemplo, ahora que fui a la iglesia de Culiacán, por ejemplo, o más lejos, ¿no? O sea, me ha tocado ir a iglesias del otro lado del mundo, gracias a Dios. Y entonces tú vas y dices, en esto somos uno. Estamos predicando el evangelio. Alabamos a Dios con libertad. Vemos cómo algunas cosas en sustancia son cosas que nos unen, pero al mismo tiempo en cada iglesia donde vas percibes algo diferente, percibes una expresión de la gracia de Dios diferente, un aroma diferente, ¿no? O sea, soy aquí, la gente de repente es más cálida, de repente es más fría, alaban a Dios de una manera más expresiva, a lo mejor a veces menos expresivo el asunto. Tienen un salón enorme para bebés, sí, claro, nacieron 20 bebés en los últimos 2 años, ¿no? Cada iglesia tiene algo que lo hace único. Por eso, aunque Pablo comienza el capítulo 4 hablando de algo uniforme, de unidad, la iglesia no está hecha para ser uniforme, no estamos hechos para ser idénticos. Cada iglesia tiene sus peculiaridades. No debemos imaginar a cada cristiano como una réplica exacta del otro, como si hubiésemos sido producidos en masa en una fábrica celestial. Por el contrario, lejos de ser aburridamente monótona, la unidad de la iglesia es atractiva por su diversidad. Esto no solo sucede por nuestras culturas, como dije hace rato, temperamentos, personalidades, sino también por los dones diferentes que Jesús distribuye para enriquecer nuestra vida común y nuestra vida como iglesia. ¿Sí están conmigo? Como individual, como creyentes, esto también es importante. Déjame decirte esto, si tú le diste tu vida a Jesús, si tú has puesto tu vida en Jesús y dices, oye, yo creo que Jesús sí es real, como que sí es Dios. O sea, ese hombre del que habla el History Channel o el Discovery Channel que estuvo en la cruz, como que sí es real. Puedo entender que yo no puedo confiar en mí mismo, que todo el tiempo deseo cosas que no están bien, que sigo batallando con las mismas cosas, mi egoísmo, mi orgullo, mis adicciones, en no poder amar correctamente a mi familia, en no poder honrar correctamente a mis papás. Sigo batallando con las mismas cosas. ¿Qué crees? Eso valida tu necesidad de un Salvador, valida tu necesidad de Jesús. Si tú pones tu fe en Jesús y crees que Él es el Hijo de Dios y Jesús entra en tu corazón, eres parte ahora de una familia de otros creyentes y tu vida no es en vano. ¿Cuánta gente han conocido ustedes que dice, yo no sé para qué vine a este mundo, ¿no? O sea, yo me he sentado a tomar café con alguien y que me digan, la verdad, digo, y no lo invalido, ¿no? O sea, lo entiendo y está bien, pero me ha tocado estar con alguien que dice, la verdad no encuentro el propósito de mi vida. No sé realmente para qué soy buena, para qué soy bueno, para qué estoy hecho. Me ha tocado muchas veces platicar con alguien así. O a lo mejor toda tu vida está basada en algo que hacías y lo dejas de hacer y tu identidad está perdida, ¿no? O a lo mejor simplemente no has encontrado algo que amarre con tu identidad, que sientas que te da un propósito en la vida. Pero esto es importante de entender, como Pablo lo dice aquí. A cada uno, digo conmigo, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. ¿Qué es esto? No importa quién seas, no importa qué haya detrás, no importa qué tan confundida o confundido estás con tu identidad. Cuando tú vienes a Jesús, Dios te ha dado algo para lo cual eres buena, para lo cual eres bueno, y un propósito para tu vida. Tu vida no es desperdiciada, tu vida no es en vano. Creer el Evangelio hace que seamos parte de una comunidad de otros creyentes del Evangelio y nos da propósito en la vida. Es muy difícil, y lo digo de esta manera, es muy difícil que encontremos un propósito trascendental cuando nuestra vida no está con Dios. Ouch.
Es difícil, porque la vamos a partir toda la vida, vamos a dedicar nuestra vida a nuestros estudios, y luego a nuestro trabajo, y luego a la familia, y vamos a buscar hacer según nosotros todas las cosas que creemos que valen la pena, y luego nos vamos a morir y vamos a decir, no hice nada, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿qué quieres que diga, ¿cómo se llama la lápida? Exactamente. ¿Qué quieres que diga? Sí, qué padre, ¿no? Sergio López, un hombre trabajador, que amó a sus hijos, amó a su esposa. Y el café, ¿no? Qué padre que la gente pueda decir eso de mí, pero si no hubo algo que pudiera trascender a la vida de alguien más también, si no serví, no ayudé, si no puse algunos de los dones que Dios me dio en mi vida al servicio de los demás, qué poco trascendental fue mi vida, aun cuando realmente amé a los que más importantes son también para mí. En Dios la vida cobra sentido. En Jesús tu vida cobra sentido. Y esto de para lo cual ha sido llamada, para lo cual ha sido llamado, yo siento que Dios también lo va revelando poco a poco. Déjenles cuento algo. Cuando yo estaba niño, creo que estaba en quinto de primaria o en sexto de primaria, algo así, que esto fue hace como unos 10 años, 15 años. Me acuerdo que fui a un retiro ahí, estaba en un colegio, ¿no? Y fui a un retiro. Y estando esos retiros eran retiros espirituales, se les llamaba. Entonces desde niño había como, te apartabas de las clases y estabas con tus amigos, y pues había también una como enseñanza bíblica. Este colegio era de la fe católica, pero estabas ahí, te enseñaban algunas cosas de la Biblia, algunas como reflexiones, te pedían que hicieras una carta, y en esa carta escribías algunos mensajes en los que pedías perdón a tu familia y algunas dinámicas así, ¿no? Total que estas cosas se las daban a tus papás. ¿Sale? Entonces, yo unos años después, porque en este colegio tenías que ir a ese retiro una vez al año, 2 veces al año, ¿no? Y unos años después me enteré que mi mamá, cuando recibía esos documentos, el padrecito le decía, oiga, su hijo está para el seminario, motívelo porque su hijo está para el seminario. Y le decía en cada retiro, y yo que leían mis documentos, mis cartas, se las daba, ¿no? Creo que desde chico, de alguna u otra manera, había cosas visibles en lo que Dios me estaba llamando a hacer a mí, ¿no? Hay veces que tengo días tan pesados con mi esposa, y luego llego a mi casa y mis hijos son como bestias salvajes, que digo, le hubiera hecho caso al padrecito, ¿no? No se crean, por supuesto que no, pero la verdad es que desde siempre tú puedes reconocer también para qué Dios te ha llamado. A lo mejor no de manera completa, no tienes un panorama totalmente amplio, ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero probablemente hay cosas que tú puedes como atar como los cabos y ver el hilo conductor y decir, Dios desde siempre me ha llamado a algo así. A cada uno conforme al don de Cristo. Y esto hace que la iglesia sea diversa, y esto hace que no seamos uniformes, y esto hace que la iglesia también sea única, y entendamos, ok, si a mí Dios no me llamó a ser idéntico a Carlos Seiby, entonces quiere decir que esta iglesia, que es el conjunto y la comunidad de varios individuales, no va a ser idéntica a la otra iglesia, ¿ok? Esto es importante. En los dones repartidos a través de Jesús encontramos lo valioso de nuestra diversidad. ¿Sí están conmigo? Ok, ahora Ches, hablas mucho de los dones y de los dones, pero ¿qué son? ¿Qué son esos dones? Ok, vamos al punto número 2 de hoy. Y esto es que vivimos siendo llamados individualmente. Vamos a hablar de los dones individuales que Dios te puede dar a ti. Te platico. En el Nuevo Testamento, bueno, vamos a leer primero la versión de la Escritura, la porción de la Escritura. Vamos al versículo 11, por favor. Versículo 11 dice así, y él, ahí hay una parte, pero lo voy a leer completo, es del 11 al 13. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el Nuevo Testamento, familia, hay 5 listas de dones. En total son aproximadamente 21 dones los que hay ahí mostrados. El hecho de que ninguna lista sea igual, tú encuentras una lista de dones en Romanos, otra en 1 Corintios, Filipenses, esta de Efesios,
En los diferentes libros de la Biblia hay diferentes listas de dones que son para la iglesia, ¿no? El hecho de que sean diferentes entre ellas, primero te dice que ninguna lista está totalmente completa, ¿no? Hay razones por cual Pablo le escribe una lista a los Efesios, otra lista a los Romanos, por ejemplo, ¿okay? No vamos a abundar en eso, pero el punto es que hay multitud de dones. Dos cosas que debes de saber. Siempre que se mencionan esos dones y esas capacidades que Dios le da a su iglesia, siempre se termina diciendo que son para la edificación del cuerpo o la edificación de la iglesia, ¿ok? Ahora, no te estoy diciendo que si tú eres muy amable con la gente y eres muy buena con la gente, no nada más seas amable con la gente en la iglesia, ¿no? Bueno, pues si es para la edificación de la iglesia, aquí sí voy a ser muy buena onda y voy a ser un patán en mi trabajo. No estoy diciéndote eso, ¿ok? Creo que definitivamente lo que Dios nos da también se refleja en lugares fuera de la iglesia. Pero lo que sí te digo es que al final de cuentas, el propósito de Dios para traerte a la iglesia es que tú también edifiques la iglesia junto con los demás. Y eso se parece un poco a cuando hacemos cuando tocamos aquí el grupo acá, ¿no? Yo muchas veces les digo, la alabanza la hacemos todos. Y por años me han escuchado decir eso, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué les digo yo? Bueno, la banda de alabanza somos todos, el grupo somos todos, nomás aquí unos 3 o 4 traemos instrumentos, ¿no? Porque ¿qué? Pues Dios a lo mejor a nosotros nos repartió unos dones para tocar un instrumento, ¿no? O sea, lo que tenemos ha sido por gracia de Dios y aquí lo tenemos y lo ponemos al servicio de la iglesia, pero la alabanza la hacemos todos, la iglesia la edificamos todos. Hay un comentario bíblico muy padre, que dice que realmente todos, a partir de esto que estamos estudiando, todos somos ministros en la iglesia. Es decir, todos hacemos algo. Y esto es importante de mencionar, porque muchas veces la gente dice, o tú puedes caer en el error de decir, bueno, yo leo esto, pero como yo no me identifico en ninguno de estos 5 que leímos ahorita, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, esto no es para mí. La esencia detrás de esto es que sí hay cosas que son para ti, que tienes que poner en práctica para la edificación de la iglesia. Hay multitud de dones y Pablo menciona en cada lista que son para la edificación de la iglesia. No podemos creer que no tenemos nada que ofrecer, ¿ok? La segunda cosa que tienes que saber es que en algunas de las listas Pablo dice los dones del Espíritu, en otras dice los dones de Dios Padre, como en Romanos, por ejemplo. Aquí dice el don de Cristo, ¿ok? No hay dones diferentes, no podemos separar la Trinidad para decir, el Espíritu reparte unos, Dios reparte. No, lo que Dios le da a su iglesia es Dios mismo en su integridad, porque Él está mucho mejor enterado en su integridad de lo que le conviene a la iglesia, ¿sale? Entonces todos los dones vienen de parte de Dios, ¿ok? Cuando tú leas eso en el Nuevo Testamento. Las cosas que recibimos de parte de Dios tienen que transformar nuestro corazón también, tienen que hacer que nuestro carácter, es decir, Dios no te va a dar a ti que tú digas, oye, pues yo tengo el don de servicio. En alguna de las listas dice que hay un don de servicio. Yo no sé si conoces gente así, pero gente que dice, oye, si tiro el café, yo voy y lo limpio. Oye, hay que hacer esto, yo voy y lo limpio, yo voy y lo hago. Hay gente que tiene un corazón y una carga y un don por ser servicial más que otros. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? El mejor lugar y el mejor ecosistema para que ese don opere y además cambie nuestro corazón y nos haga también personas empáticas, amables, humildes, buenas personas, es en la iglesia. A través también de algo lógico podemos entender que los dones son para la iglesia, son para ejecutarse en la iglesia, porque también es un muy buen lugar para retarte a ti, no a que ejerces nada más tu don. Es decir, ¿de qué sirve que venga, no sé, mañana llegue el pianista de Luis Miguel, ¿no? Un súper pianista, que es increíblemente bueno, y nosotros le digamos, ven y toca, pero nunca jamás mueva un dedo por alguien de ustedes, no les salude, no les abrace, no sea parte de la comunidad, toque y se vaya? ¿Tiene sentido? Claro que no. Nuestros dones son para servir a la iglesia y para edificar la iglesia. Por ende, es en la iglesia y en conocernos unos a los otros, amarnos, perdonarnos, servirnos, conocernos y decir, este cuate cómo le huele la boca, pero voy a ir a hablar con él. Pues, ¿sí me explico? Es decir, voy a estar ahí
es en donde esos dones que Dios te dio también empiezan a transformar tu carácter, y Cristo empieza a enseñorearse también en tu carácter, en la manera en quién eres tú, no en lo que haces, sino quién eres. ¿Sí tiene sentido o no? Ok, ahora vamos a desglosar esos 5 de ahí, porque luego se nos va a hacer más tarde, ¿sale? Dice así: apóstoles, el primero, ¿no? Muy bien. Si tú es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana o no estás muy familiarizado con este lenguaje, no te preocupes, voy a tratar de ser breve. Estos son oficios que la Escritura, que la Biblia dice que Dios le ha dado a algunos para el gobierno de la iglesia, para liderar las iglesias. ¿Sale? Voy a explicar brevemente qué es lo que es cada uno, cuál es nuestra postura en Central Gracia y cómo creemos que afecta nuestra vida como iglesia. Apóstoles. La palabra apóstol tiene 3 significados en el Nuevo Testamento. Digo, amigo, 3. Cuando Jesús, después de lavarle los pies a sus discípulos en Juan 13, puedes ver que está hablando con ellos y les dice: ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero, ahí utiliza la palabra apóstolos, es más que el que lo envió. En ese contexto Jesús enseñaba que cada cristiano es a la vez un siervo y un apóstol, porque estás yendo a servir, estás siendo enviado. El verbo apostelo significa enviar, y todos los cristianos, todos los creyentes son enviados al mundo como embajadores y testigos del evangelio. De cierta manera, todo es una labor apostólica. Ahorita vamos a hablar, estamos hablando del primer significado, ¿no? Pero una labor apostólica cuando pues vienes aquí el domingo, te la pasas cool, escuchas la Biblia, pero después te vas a tu vida diaria, a tu trabajo, con la gente, tus vecinos, con tus padres, con la gente que convive siempre, y tienes que ser un testigo y un reflejo de quien eres ahora en Dios, del evangelio que ha impactado tu corazón. Si tú eres uno los domingos y eres otra y eres otro entre semana, en cómo tratas a la gente, en cómo te desempeñas en tu ética, en la calidad de tu trabajo, no estoy muy seguro si estás siendo enviado, si estás siendo un reflejo del evangelio. Habría que preguntarte y exhortarte: enamoré, ¿estás siguiendo a Jesús o no? Pero este es el primer significado, siendo enviados. Como los creyentes somos enviados a nuestras situaciones del día a día, siendo reflejos del evangelio. Número 2, el segundo significado donde se usa la palabra apóstol. Estaban los apóstoles de las iglesias, ¿no? Es decir, mensajeros que se enviaban de iglesia como misionero con alguna tarea específica, como Bernabé, como Silas, como los apóstoles en Antioquía, como Andrónico y Junías en Romanos 16. Puedes ver personas que desempeñaban una chamba apostólica porque tenían ese tipo de trabajo, ¿ok? Y el significado número 3, estamos hablando de los apóstoles de Cristo. Los 12, incluyendo Matías, que reemplazó a Judas, por obvias razones, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, entre otros. La Biblia menciona que hay más. Elegidos y autorizados personalmente por Jesús, porque tenían que haber sido testigos presenciales, de su resurrección. Entonces tenemos 3 tipos. El cristiano general, que es enviado como reflejo del evangelio al mundo. ¿Sí? Tenemos aquellos que hacían una chamba apostólica entre las iglesias, y teníamos los apóstoles con la autoridad de parte de Cristo, que pusieron los cimientos y los fundamentos en la iglesia, y que son los 12 más algunos otros que presenciaron la resurrección de Cristo. Estamos seguros que apóstoles como los del Nuevo Testamento, elegidos por Cristo con su autoridad y dones espirituales exactos, ya no hay en estos tiempos. Creemos que hay cristianos que son llamados a tareas apostólicas y con algunos dones para desempeñar estas mismas. Me gusta mucho cómo se ilustra, hay una ilustración que me gusta mucho. Existen apóstoles con A mayúscula, como los primeros apóstoles de la iglesia, los 12, Pablo y los demás, que fueron esparcidos para predicar el evangelio, comenzar la iglesia, que tenían autoridad y poder de parte de Dios. Estos ya no existen con esas características que se requerían, pero también existen los apóstoles con A minúscula, que son aquellos que están llamados al servicio y cuidado de las iglesias, para animar al liderazgo, apoyar con la doctrina y servir de una manera como enviados, como un outsourcing, para que me entiendan, como un asesor externo. De esos creemos que sí existen, ¿no? Número 2, profetas. En el sentido primario en que la Biblia utiliza la palabra, un profeta era una persona que estaba en el consejo del Señor, que escuchaba y hasta veía su palabra, y quien en consecuencia declaraba lo que procede de la boca del Señor y hablaba su palabra con fidelidad. En otras palabras, un profeta
Es un vocero, portavoz de Dios, un vehículo de su revelación directa. Hoy creemos que la revelación de Dios ha sido puesta exclusivamente en la Biblia. Exclusivamente en la Biblia. Es decir, ¿alguien puede llegar a decirte que tiene una nueva revelación de parte de Dios? Creemos que directamente no. Creemos que personas pueden tener una sensibilidad a lo que es la palabra de Dios, a su voluntad y a sus planes, y animarte con un versículo, una palabra de ánimo, una palabra que estire tu fe. Por supuesto que sí. Como predicadores, por ejemplo, y maestros, ejercemos el oficio de los profetas, por así decirlo, al hablar de parte de Dios hacia la iglesia. La idea es que antes Dios estaba construyendo los fundamentos de su iglesia, en lo que podemos leer tú y yo en las Escrituras. Pero esos fundamentos ahora ya han sido puestos y la profecía gira alrededor de la Escritura. ¿Están conmigo? Siento que esta es una enseñanza pesada, pero aguanten, ahí vamos, ahí vamos. Es decir, la sustancia de cualquier expresión profética hoy en día siempre deberá estar dentro del marco de la Biblia, ¿sale? La Biblia dice que podemos predecir el futuro de las personas como una bola de cristal. No. La Biblia nos da ejemplos ambiguos, generales, proféticos. Es posible que tú vayas. No. Si los profetas son para edificar la iglesia y para su crecimiento, no hay lugar para la ambigüedad y la confusión. La confusión no da crecimiento. Por eso toda la profecía está en el marco de la Biblia, ¿sale? Evangelistas, todos somos llamados a predicar el evangelio, ¿no? Sí, pero ¿no te ha pasado que hay algunos que tienen algo importante, así como dices, este tiene algo diferente, más facilidad o no sé? Eso es importante porque, sí, por supuesto, todos estamos llamados a predicar el evangelio, pero no es a lo que Pablo se refiere aquí. ¿Por qué? Porque Pablo aquí menciona, él dio a algunos, es decir, las 5 cosas que va a mencionar son cosas que Dios le dio solo a algunas personas. No está hablando del don que todos tenemos o de la obligación que tenemos de predicar el evangelio, sino de aquellas personas las cuales tienen una facilidad, una libertad, un respaldo de Dios diferente, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no hay que dice, oye, esta persona cuando habla de Dios, la gente realmente entiende lo que está diciendo? Cuando le comparte su fe a sus vecinos responden. Y yo, que les he llevado galletas y cocas y todo, no me pelan, ¿no? A esas personas se refiere aquí Pablo con ese don de evangelismo, a esas personas que tienen algo diferente, ¿sí? Creo que en esta iglesia tenemos algunos así. Luego tenemos pastores, aquellos que cuidan, aman, guían, amonestan, exhortan y ministran a la gente. Definitivamente aquí es muy notorio aquellos creyentes con esos dones pastorales. Hay gente que tiene una carga especial por la gente, ¿no? Hay gente que de repente, yo por ejemplo creo que Dios me ha dado algo así, ¿no? Y de repente hay gente que llega y dice, oye, ya no aguanto a este cuate, no hombre, es payasísimo y fíjate cómo habla y lo que dice. La verdad yo no sé, o sea, yo entiendo cuando la gente me dice algo así, lo entiendo y lo puedo ver. Si dices, bueno, pues sí entiendo que es una persona medio difícil, pero habemos algunos a los que Dios nos ha dado como la facilidad de ver más allá, pues, de ver el corazón. ¿Por qué? Porque el sujeto A es difícil y el sujeto B se está quejando de él. El sujeto A tiene algo detrás en su corazón. Hay algo que le duele, hay algo que necesita decir, hay algo que yo puedo ponerme ahí para escuchar, orar por él. ¿Sí me explico? Ese tipo de cargas son cosas que Dios le ha dado a los que son pastorales. Y hay una diferencia increíble, en serio. Porque hay gente a la que no le importa a la gente. ¿Estás de acuerdo? Mira, por ejemplo, levanta tu mano. Ah, ¿verdad? Pensaban que iba a decir un nombre. No voy a decir nombres. Pero hay gente a la que no le importa a la gente. Oye, si te caes y si te rompe el pie, pues qué mala onda, nos vemos el próximo domingo, ¿no? Gente que no, ni siquiera te abraza, que es así como, ¿sí me explico? Y hay gente muy pastoral también. El último es maestros. Por algún tiempo se debate que por la manera en la que está escrita aquí, pastores y maestros pudiera ser un solo oficio. Yo creo que no, y la balanza cuando estudiamos esta parte doctrinalmente tiende a que no, que sean 2 separadas. ¿Por qué? ¿Puedes reconocer cuando alguien es buen maestro de la Escritura? Claro. Yo no sé si esta sea la primera iglesia cristiana en donde estás o si has estado en algunas otras, pero lo que sí te digo es, yo he estado en algunas otras. Y tú puedes ver cuando alguien tiene un don muy bueno para enseñar. Oye, este cuate es muy buen maestro,
pero muy mal pastor, pues, o sea, muy malo con la gente. No que sea malo porque tiene algo podrido en el corazón, sino no tiene ese don, pues, ¿me explico? Pero después lo pones con una Biblia y un micrófono y dices, oh, wow, entiendo las verdades diferente cuando él las explica que cuando las explica este otro y este otro. Es decir, todos los pastores de la iglesia, los pastores en una iglesia tienen que ser aptos para enseñar, ¿sí? Eso lo podemos ver después cuando Pablo escribe a Timoteo. Pero no todos los maestros siempre son buenos pastores. Por eso son dos cosas separadas. Hoy en día necesitamos buenos maestros de la Biblia, claro que sí, porque si somos creyentes, hemos puesto nuestra fe en Jesús, la Biblia es nuestra autoridad. Ahí estamos hablando que está la revelación de Dios, ahí estamos hablando que está lo que estamos leyendo acerca de los dones, cómo vivir, cómo no vivir, que es bueno para nosotros. Necesitamos que alguien nos lo enseñe en la vida diaria, ¿sí o no? Por supuesto, creo que Dios nos da a través del Espíritu una facilidad para entender la Escritura. Pero lo que es una realidad es que a veces le damos y dices, no, nomás no cacho, pues no me puedo concentrar. Pero gloria a Dios por los maestros que vienen y nos enseñan de manera fresca, ¿no? Ok, ahí están los 5 más o menos explicados un poquito. Gloria a Dios, de verdad, gloria a Dios que existe diversidad de dones y que no todos debemos de serlo todo. ¿Sí o no? Gracias a Dios que no todos tenemos que tener todos estos dones. Y no nada más estos, porque ahorita estamos en Efesios, pues, pero les recuerdo que hay 5 listas, pues. Gracias a Dios que no tenemos que tenerlos todos, todo mundo. Solo mira a tu alrededor. Si tú eres miembro de esta iglesia, si nos estás visitando, bienvenido, bienvenida. Si tú eres miembro de esta iglesia, basta un ejercicio muy sencillo. Si tú conoces a la gente en esta iglesia para saber qué dones tiene ciertas personas. Es fácil. ¿Por qué? Porque Dios no esconde las cosas. Porque estas cosas Dios no dice, y les voy a poner algunas pistas para ver si descubren cuáles son sus dones o cuáles son los dones que tienen los otros. Y el que gane se gana el don. Pues no. O sea, es visible para la gente. ¿Sí me explico? Tenemos un excelente maestro que es Jorge. Jorge es muy buen maestro. Jorge tiene una capacidad diferente a la mía y a la de otros que enseñan aquí en la iglesia para exponer la Biblia. Esa es la realidad, es la verdad. Yo tengo algunos dones que Dios me ha dado, no los tengo que validar yo mismo, ustedes me conocen. Y hay más personas aquí, ¿no? Estamos hablando, está Coco, ¿no? O sea, está Manuel, están Pepe y Esme, están los chicos de la alabanza, está la gente que está sirviendo con jóvenes, con niños. Y a cada uno, no porque tengas o sea, quiero dejar algo en claro, en la iglesia no porque seas encargado de un área, tienes un don específico, ¿eh? Es decir, no, tiene un don increíble. Voy a decir un nombre así general, por ejemplo, Ada. Ada tiene el don de servicio a los niños. El don de servicio a los niños no existe en la Biblia. Existe el don de servicio, ¿sí me explico? Es decir, no te limita, por ejemplo, en la cafetería no existe en la lista el don para hacer café, pues. Pero existe ese don de servicio, el don de amor. Cosas que se ven a través de lo que hacemos como iglesia. Entonces, si tú ves y volteas en las áreas, te vas a dar cuenta de eso. ¿Estás conmigo? Algo iba a decir que ya se me olvidó. No, ya me acordé. Creo que uno de los peores errores, no nada más en una iglesia, lo puedes ver en una empresa, en una organización, es poner a gente a hacer cosas en donde no son llamados y no tienen la capacidad de hacerlas. Esta semana estaba platicando con un amigo que está en otra iglesia también y él está un poco frustrado por eso. Yo le decía, ¿sabes qué? La verdad creo que un verdadero error es forzar a alguien a hacer algo solamente porque alguien tiene que hacerlo y cuando no sea ni su llamado, ni su don, ni sea bueno para hacer eso, pues, ¿no? Hay cosas específicas también o sea, por ejemplo, a lo mejor yo no soy muy bueno tocando, ¿no? Pero puedo tocar algo y tengo un corazón de servicio a la iglesia y un corazón disponible, pues puedo hacerlo, ¿no? No venimos aquí a hacer los músicos más profesionales, hablando nada más de la música. Y así con los niños. A lo mejor tú dices, yo no tengo tanta paciencia con los niños, pero tienes algo de paciencia y tienes creatividad y los niños te siguen y todo. Puedes servir ahí, pues.
Dios reparte dones a su iglesia para que tengamos capacidad de edificarnos unos a los otros. Y esto, déjame darte una noticia, no importa tu edad, no importa tu contexto, no importa tu color de piel, no importa dónde vienes, cómo vienes vestido, cómo vienes vestida, cómo hablas, qué acento tienes. Si has creído en Jesús y pones tu fe en Jesús, tú tienes algo que traer a la mesa. Algo que traer a la mesa. Oye, Ches, pero yo no sé para qué soy bueno, no lo sé. Yo te preguntaría, ¿y ya estás sirviendo en algo? Porque una manera importante para saber qué podemos aportar, qué es lo que Dios te ha dado, lo que sí no puedes pensar es que eres un inútil o una inútil, ¿sale? Eso sí está prohibido pensar. Al poner tu fe en Jesús, tú recibes algo de parte de Dios. ¿Cómo vas a saber para qué eres bueno? Ponte en un ecosistema que te estire la fe para saber qué puedes hacer. ¿Están conmigo? Sí. Es como decir, yo no sé hacer carne asada, yo no sé asar carne, yo no sé cómo prender el asador. Bueno, a ver, cuando veas a tus amigos poner el asador, hombres, acérquense. Oye, Ches, ¿cómo le hago por esa técnica increíble que tienes? No, la neta, yo soy totalmente lo opuesto, ¿eh? ¿Sí o no, Pepe? La verdad, las últimas carnes asadas, Pepe y creo que Sam, no me acuerdo, pusieron la carne. Yo la verdad no sé cómo, entonces, pero me acerco, trato de aprender. Pues si estoy en un contexto así, bueno, yo no prendo la carne, pero yo paso los platos, yo les paso la carne, yo veo qué hago, pues. Yo me la como. A ver, sí se requiere de un don específico para saber si está bien hecha o no, les aviso. Entonces, aquí la realidad es que si ustedes y yo, pues, si nosotros, ya me iba a poner regañón, ¿ya vieron? Aquí la verdad es que si nosotros no nos predisponemos a servir, a responder a Dios y decir, Dios, yo quiero hacerlo, difícilmente encontraremos los dones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Aislado, aislada, estático, estática, pasiva, pasivo, no vas a poder llegar a mucho en el servicio. No te descalificamos, hay situaciones de vida que lo meritan. O estoy pasando por una depresión, estoy enfermo, estoy enferma. No te preocupes, para eso está aquí el cuerpo de Cristo, para aceptarte y servirte nosotros a ti. Para eso estamos como iglesia, para eso somos una familia. Hay situaciones, pero aún en esas situaciones te aseguro que quizá puedas orar por alguien. Puedas mandarle un mensaje a alguien, oye, ¿cómo estás? Estaba leyendo la Biblia y quiero compartirte este salmo de ánimo porque me gustó mucho saber que Dios es nuestra fortaleza y nuestro escudo y Él está con nosotros. También puedes hacer eso. Vamos ahora al punto número 3. Cuando recibimos y somos llamados individualmente y Dios nos da dones individualmente, punto número 3, vivimos como un cuerpo que se edifica y crece en amor. Versículo 14, dice entonces Pablo, cuando recibimos estos dones y los utilizamos para la edificación del cuerpo, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. No sé si tú tienes niños chiquitos o has estado con niños chiquitos alguna vez. Por ejemplo, Pablo, mi hijo, es extremadamente gritón y llorón. ¿Sale? O sea, Pablo 3 veces al día está gritando y llorando, ¿no? Y hay veces que tienes que agarrarlo, abrazarlo y decirle, mira, chécate este papelito, mira, velo cómo está. Y como que se distrae y ya se le quitó el dolor, ¿no? Se distrae y entonces ya deja de estar todo llorón y ¿cómo se llama? Y asustado o lo que sea, y entonces lo distraes un poco. Es precisamente lo que la Biblia dice que nosotros no tenemos que ser así. La Biblia dice que cuando recibimos de los dones de Dios y trabajamos en equipo, somos firmes y no somos como niños que se distraen con cualquier ola de doctrina, ¿no? Si nos apoyamos entre nosotros, si las personas que tienen los dones correctos están funcionando en los lugares correctos, si Cristo está siendo predicado, difícilmente tú vas a andar así como, ahora voy para acá doctrinalmente, y luego ahora voy para acá, y ahora creo esto, y ahora creo el otro, y ahora ya me distraje por esto, y ahora amo un poco a Cristo, y ahora amo un poco el pisto, ¿no? O sea, no puedes estar así siempre, pues tiene que haber madurez, tiene que haber firmeza, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Ahora dice que muchas cosas del viento de la doctrina que nos sacude son por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hace un tiempo, Jorge y yo y otros amigos tuvimos la oportunidad de tocar en un grupo que íbamos a diferentes iglesias en diferentes lugares, diferentes ciudades, y obviamente nos tocó ver de todo. Y la verdad vimos cosas súper asquerosas, pues.
O sea, cosas que dices, ¿es neta que hacen esto en esta iglesia? O sea, cosas que en serio, si tú estás viendo Central Gracia y tú eres parte de esta iglesia y fueras ahí, te da un infarto, o sea, en serio. No porque nosotros seamos perfectos, pero porque creo que somos pues, tranquilos en algunas cosas, ¿no? Una vez nos tocó estar en una iglesia en donde cerraron la puerta y le dijeron a la gente, no nos vamos a ir de este lugar hasta que no se junten una cantidad extraorbitante. Me parece que eran como $10,000. Entonces, obviamente nosotros estábamos tocando allá y necesitamos vender nuestros discos y nuestras playeras para regresarnos. Estábamos en Estados Unidos y nos faltaba un vuelo o algo así para comprar, para regresar o pagarlo, no sé. Y yo me acuerdo que empecé a guardar los discos y dije, no, pues ya valió, ¿no? Entonces empezamos a guardarlo porque no se iban a comprar nada. Cerraron las puertas, empezaron a pasar así botes y demás, hasta que el dinero se juntó. Tú dices, wow, o sea, trasquilando a las ovejas, ¿sí me explico? Acerca del dinero, haciendo eso. Nos han tocado estar en iglesias donde hacen como cosas raras, como guerra espiritual, y gente tenía un arma, por ejemplo, imaginaria, claro, y hacían como que estaban peleando entre ellos. O sea, ya no les voy a decir nada, pues, pero en serio, cosas locas. O sea, y perdón si tú estás en un contexto, o vienes de un contexto así, o venías de un contexto así, o tienes gente y amigos que amas en un contexto así. No siempre son problemas de carácter, no siempre es que es gente mala, es gente que está siendo llevada por las olas de la doctrina, no hay firmeza, no están sentados en la escritura. A veces es mucha confusión bíblica lo que provoca que las iglesias hagan esas cosas, pero no queremos ser así en Central Gracia. Más bien, ¿qué vamos a hacer en Central Gracia? Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En esta iglesia queremos amor y queremos verdad. Queremos predicar la Biblia, exhortarte con la verdad, decirte esto es lo que es, esto es lo que la Biblia dice. Pero también queremos amarte. Hey, bienvenido como seas, quien seas. Yo no soy perfecto. A mí no vean porque tengo el micrófono acá y estoy hablando de la Biblia, no quiere decir que ya, órale, no, este cuate se comporta de manera perfecta, siempre. No lo soy, pero no quitamos la verdad en orden del amor. También he estado en contextos en donde las iglesias dicen, vamos a amar a todos, y vamos a amar a todos, y vamos a amar a todos, y no vamos a hablar la verdad. ¿No? Y primero la gente, y no se vaya a agüitar nadie, vamos a decir las cosas suavemente, y la verdad no importa tanto. Nuestras enseñanzas no van a ser bíblicas, van a ser muy motivacionales, ¿no? Vamos a pensar en el amor. No estoy juzgando nada, solo estoy diciendo a veces eso pasa, pero también hay iglesias que dicen somos bíblicamente correctos y aquí nadie sonríe ni poquito. No aplaudimos. No me abraces, hermano, gloria a Dios, aleluya. O sea, también está esa parte, ¿no? Nuestra oración es que seamos bíblicamente hablando la verdad, no perfectos, pero solamente hablando la verdad, lo que es, lo que recibimos de Dios, lo que está en la Escritura, pero también amemos. Y Pablo dice, al hablar la verdad en amor, en la Nueva Versión Internacional dice, al vivir la verdad en amor, al vivir la verdad. Dice, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, es decir, la unidad y el ajuste, la firmeza y la solidez de la iglesia, no tiene que ver con que los pastores nada más vengan y digan una buena predicación, que la alabanza esté muy chida o que el café esté muy bueno. La congruencia, la fortaleza de la iglesia está en las coyunturas, en ustedes, en nosotros, en cada uno de nosotros. En seguir a Jesús y decir, yo sigo a Jesús, soy firme en el Evangelio, pongo mi servicio en la iglesia, pongo los dones que Dios me ha dado al servicio de la iglesia, edifico la iglesia, y eso hace que esto sea una familia unida también, y que si viene alguien que no conoce a Jesús, podemos recibirlo y decirle, ahí hay una cafetería y también hay alguien que te va a decir dónde te sientes, y también hay un baño limpio, porque hay gente que es la coyuntura de esta iglesia que está limpiando, que está poniendo el café, y mientras también hay un cuate ahí enfrente que está hablando de la Biblia. Cuando cada quien hace lo que le toca y lo hace bien, entonces el cuerpo está firme, sólido, y representamos y hacemos una buena chamba representando ese patrón que tenemos, que es la cabeza de la iglesia, que es Jesús. Ok, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. ¿Cuánta gente de repente dice, oye, o sea, si tú hubieras venido hace 6, 7 meses, el efecto post pandemia en las iglesias pequeñas ha sido algo muy impredecible. El 90% de las iglesias cristianas en el mundo
no en Jalisco, en el mundo, son iglesias de menos de 100 personas. A lo mejor tú ves videos en YouTube donde hay miles, está padre, pero esa no es la estadística. La estadística es iglesias como nosotros. Y después de la pandemia, la gente hemos estado poco a poco intentando volver a interactuar con la iglesia, regresar a reuniones presenciales, comprometernos con la iglesia, entender que tenemos dones y llamados y ponerlos aquí al servicio de la iglesia. Poco a poco ha sucedido eso. Mientras tanto, la iglesia, muchas iglesias perdieron personas. Perdieron gente no nada más porque murieron por el COVID, sino también porque se fueron de las iglesias. Gracias, bro. Tampoco estoy tan sudoroso, pero bueno, gracias. Las iglesias estuvieron pasando un tiempo difícil. Central Gracia también. Perdimos un edificio en lo que estábamos acá. Bueno, decidimos dejarlo, no lo perdimos. Estuvimos sin edificio un tiempo. Tuvimos que llegar aquí, meterle lana, poner los salones, porque ¿qué creen? También otro efecto de la pandemia es que nacieron 20 bebés en la pandemia. Entonces, a Central Gracia, ¿no? Les vamos a comprar también aparte unas teles y demás. Tuvimos que hacer los salones, tuvimos que echarle las ganas. ¿Qué estoy diciendo? El crecimiento no fue siempre notorio, no siempre es. Pero ¿qué creen que está padre leer aquí? Así como lo lees en Hechos 2, así como lo ves en Antioquía, en varios lugares de la Biblia, porque en la Biblia está que el crecimiento lo da el Señor. Pero déjenme decirles algo. La solidez también del cuerpo de la iglesia produce crecimiento, según lo que Pablo le dice a los Efesios. Hay gente que vino a esta iglesia y la vio medio vacía y ha juzgado cómo hacemos las cosas y por qué hacemos las cosas. Hay gente que vino a esta iglesia, la ve medio vacía y dice: ¿y por qué no crecen? Algo están haciendo mal. Nada más porque tengo ese don pastoral, sino de verdad que qué buenas cachetadas le hubiera puesto a esa persona, ¿sí? La gente es muy rápida para hablar y muy lenta para hacer. ¿Quieres que también haya un crecimiento en la familia que amas? Ponte a hacer algo. Algo que diga: Señor, yo quiero también hacer algo, quiero ser parte porque tú me has dado a mí y quiero yo también servirle a otros. Sí, soy cristiano, sí, voy a la iglesia y sí canto, pero no tenemos la capacidad de venir temprano a decir: voy a hacer algo. ¿Quieres que haya crecimiento? ¿Te choca ver las sillas vacías? ¿Por qué no juntos hacemos algo para que más personas vengan? ¿A cuántos has invitado esta semana? ¿A cuántos les estás enseñando el evangelio? ¿A cuántos les estás diciendo que así como Dios te ama a ti, les ama a ellos también? ¿A cuántos? Vivimos como un cuerpo que se edifica y crece. No que solamente se edifica, que también crece por las coyunturas que están trabajando y dándole fuerza a ese cuerpo donde Jesús es la cabeza. ¿Están conmigo? Sí. Muy bien. Voy a terminar con esto. Poner nuestra fe en Cristo nos pone en una familia. Esa familia se llama la iglesia. Y la iglesia de Jesús de ninguna manera está llamada a la uniformidad. Es decir, a vernos igual, hablar igual, sentirnos igual, como una copia una de la otra. No. La iglesia de Jesús, el pueblo de Dios, las comunidades del Espíritu, estamos llamadas a la unicidad. Porque Dios nos ha dotado en lo individual, nos ha dado dones, personalidades, historias con Él, que al traerlas a lo colectivo hacen que cada iglesia sea diversa. Estamos llamados a edificarnos, amarnos y crecer a través de tomar nuestro lugar y ejercer los dones que hemos recibido por gracia para servirnos unos a los otros. Es Dios mismo quien reparte dones según su voluntad a sus hijos e hijas para que la familia sea diversa y crezca como un cuerpo, donde la cohesión de sus coyunturas provee firmeza y solidez. Todo esto impulsado por el amor y la verdad. Ahora tu vida tiene sentido. Ahora has sido llamada y llamado para algo trascendental.
toma tu lugar en la familia de Dios. En Jesús tenemos dones para edificar, no una organización que busca su propio éxito, sino un organismo que representa un cuerpo donde Jesús es la cabeza a quien darle la gloria y donde Él mismo dirige su propia misión, de la cual todos nosotros somos parte. Vamos a orar, ¿sale?